bienvenidos a nuestro podcast y hacen un movimiento, nos sintonizamos con nuestra compañera Nicole. Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Muchas gracias, Heidi, por haberme conseguido esta tercera parte del podcast. No saben el honor que se siente y para darle un poco más de detalles me encuentro en la ciudad de Bogotá para que hablemos un poco del realismo jurídico norteamericano y el Critical Legal Studies. Como se podrán imaginar, se caracteriza por su énfasis en la aplicación real del derecho en la vida diaria, como quien dice, como cuando nos levantamos, caminamos por la calle, asimismo la pasamos, realizamos negocios jurídicos y demás cosas de la vida diaria. Se centra en la observación empírica y la investigación científica para comprender la práctica del derecho y cómo se aplica en la vida diaria de todos. Los realistas sostienen que el derecho no es un sistema cerrado, para nada, y coherente mucho menos, sino que está lleno de interminaciones y contradicciones como la vida en su pureza. También ustedes no se lo van a poder creer, pero este movimiento se divide en dos corrientes, el realismo científico y el realismo crítico. El primero busca mejorar el acceso a la justicia a través de la investigación empírica, mientras que el segundo cuestiona los principios del derecho y busca politizar la práctica legal. O sea, imagínense, esto llegó a otro nivel. El realismo jurídico influyó en temas como el Critical Legal Studies, que se centra en las inconsistencias del derecho y su rol en la legitimación del poder. O sea, imagínense cuántos huecos habían antes de esta revolución. Además de que duda de poder seguir la ley tal cual como lo dicen los códigos. El realismo jurídico norteamericano y Critical Legal Studies han cambiado la forma en la que se estudia y se aplica el derecho, promueven una comprensión más empírica y crítica del derecho, buscando mejorar la justicia, combatir las desigualdades, comprender las leyes, además de una reflexión sobre todo cómo el derecho puede ser una herramienta para el cambio social. Además, ustedes no se imaginan cómo sería nuestra vida sin esta teoría. Además, todo lo que hemos hablado en el podcast se podrán dar cuenta de toda la influencia que ha tenido con el paso del tiempo sobre el derecho que vivimos actualmente y especialmente en Colombia. Aquí deberíamos seguir desarrollando este tipo de teorías, ya que la ley es muy rígida y no se basa tanto en las experiencias de cada persona y de cada caso. Gracias, Laura, por darme paso aquí desde la ciudad de Antioquia. A todos aquellos que nos están visualizando y escuchando, vamos a iniciar el segundo momento de nuestro podcast. Y es donde vamos a tratar el tema del marxismo y el Critical Legal Studies. Esto a través del neomarxismo y de la escuela de Frankfurt. Pero bueno, para iniciar con ese abrebocas que nos encanta dentro de nuestro podcast, ¿esto qué es? Nos estaremos preguntando. Bueno, esta es una corriente filosófica que desafía la ortodoxia y que nos hace reflexionar sobre lo que es el poder y la sociedad. Bueno, a lo largo vamos a mencionar, no como tal, a los autores, pero tengan en cuenta que están inmersos en todo lo que yo estoy explicando. Y esto lo vamos a desarrollar entre varios subtemas y el primero de ellos es el voluntarismo versus el determinismo. Bueno, acá nos tenemos que comenzar a preguntar, hay una pregunta y es, ¿somos prisioneros de la estructura económica y cómo podemos cambiar esto? Y es cuando la escuela de Frankfurt nos dice, no, nosotros los seres humanos tenemos el poder para cambiar esto, no somos esclavos de esa estructura económica ni nos define. Y todo lo que tiene que ver con nosotros nos sirve como clave para transformar la sociedad. Entonces, eso significa en la práctica que podemos cuestionar, nos podemos resistir y podemos cambiar esas estructuras de poder. Bueno, esto como un primer momento. Ya en el segundo momento vamos a analizar lo que es el tema de la crítica versus la ciencia. Y es donde nos preguntamos, ¿la ciencia es objetiva? Y es cuando la escuela en Frankfurt también nos dice, no. La ciencia también es un producto natural, que tiene una crítica radical, que es la herramienta para desentrañar todos esos intereses detrás de la verdad.
No hay una neutralidad en la ciencia, nos dice. Los científicos como nosotros también están influenciados por un contexto y por sus valores. Entonces, también tienen una comprensión respecto del mundo. Esto como segundo momento dentro de lo que estoy tratando de explicar. Pero bueno, también es muy importante lo que se desarrolla como esa reflexión dentro de estos textos. Y es ya cuando abrimos esa conclusión para cerrar un poco este tema, y es el neomarxismo y la escuela de Frankfurt nos invitan a cuestionar todo. Todo lo que hay en la verdad absoluta o lo que nos quieren hacer ver como esa verdad absoluta. La crítica, más allá de estar hacia cambiar el mundo, nos lleva a aplicar estos conceptos dentro de nuestra vida cotidiana y nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias y también cuestionar las estructuras de poder que en sí durante toda la historia han estado inmersas dentro de nuestra sociedad, que nos rodean, están ahí y que actúan para crear cambios, y muchas veces entre esos cambios pueden ser positivos y negativos. Bueno, eso para explicar esta tercera parte de nuestro podcast, y le daré paso a Nicole, que nos explicará también una parte súper importante. Gracias, Nicole. Bueno, ahora yo quiero hablarles de la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores que revolucionaron la manera en que entendemos la sociedad, el poder y la cultura. Pues todo comenzó en 1923 cuando se fundó el Instituto para la Investigación Social en Alemania. En sus inicios, pues bajo la dirección de Karl Grünberg, este instituto seguía un enfoque, se puede decir que basado en el marxismo ortodoxo, es decir, un análisis centrado en la economía y pues las clases sociales. Este mismo, conocido como el materialismo economista, por lo que ya dije, veía las estructuras económicas como el motor principal del cambio social. Pues podemos decir que hasta aquí no había grandes diferencias entre el marxismo clásico, pero todo esto cambia en 1931, cuando Mark Horkheimer asumió la dirección. Todo cambió totalmente, pues introdujo un enfoque completamente nuevo llamado teoría crítica. Se preguntarán qué significa esto, y pues esto quiere decir que, bueno, Horkheimer y su equipo comenzaron a cuestionar la idea de que solo las estructuras económicas explican la realidad social. En lugar de enfocarse exclusivamente en lo económico, ellos ampliaron ese análisis para incluir aspectos culturales, ideológicos, psicológicos. Entonces fue ahí donde la teoría crítica no solo quería entender el mundo, sino que quería a la vez transformarlo. Fue una ruptura muy importante, pues con la tradición anteriormente que pues ya mencioné, porque dejó de lado el positivismo y buscó una visión un poco más integral, ¿sí? Que uniera el pensamiento y la acción para promover los cambios sociales. Ahora, en 1937, Horkheimer publicó un texto que es supremamente clave. El texto se llamaba La teoría tradicional y la teoría crítica, donde él explicaba esta diferencia. Pues mientras que en la teoría tradicional buscaba describir y explicar el mundo desde una perspectiva objetiva, pues la teoría crítica moderna era totalmente diferente. Pues es aquí donde la Escuela de Frankfurt realmente se destaca. No se conformaban con analizar la realidad, sino que querían pues transformarla desde una perspectiva un poco más ética. Bueno, uno de los aportes más interesantes llegó con Walter Benjamin, quien, aunque no fue parte oficial de la escuela, él, junto a Horkheimer y Adorno, planteó la dialéctica de la ilustración, ¿sí? Que la razón, que en teoría de emanciparnos, en realidad había terminado por oprimirnos, ¿sí? Pues hablaron de la razón instrumental, una forma de pensar que convierte todo, incluso a las personas, en medios pues para un fin, ¿sí? Esto lleva a que ellos llamaron jaula de hierro, esto pues una metáfora a la deshumanización en las sociedades modernas. Bueno, ahora tras la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Frankfurt tiene un regreso a Europa. Es entonces cuando Herbert Marcuse escribe El hombre unidimensional, una crítica como el capitalismo convierte incluso sus ideas más transgresoras en productos. Entonces, esto por otro lado permite que Adorno publica la dialéctica negativa, insistiendo en que la modernidad debe ser constantemente criticada, pues para evitar caer en las nuevas formas de dominación, ¿sí?
Así que finalmente, en los años 70, Jürgen Habermas dio un giro total a este pensamiento de la escuela. Pues Habermas propuso que la emancipación social no solo se da a través de la crítica, sino también a través pues, del diálogo. Su enfoque, conocido como la teoría de la acción comunicativa, plantea la interacción humana, el entendimiento mutuo y el lenguaje, que son claves para combatir la manipulación y la mercantilización de nuestras vidas. Así que, en resumen, podemos decir que la Escuela de Frankfurt ha sido fundamental para entender cómo operan el poder y pues la opresión, ¿no? O sea, en las sociedades modernas, ampliando la perspectiva del marxismo y pues llevándolo más allá de lo económico, basándolo también en su parte ética. Actualmente podemos decir que pues su legado sigue vigente porque nos evita cuestionar constantemente las estructuras que nos rodean y busca formas humanas y justas para convivir en sociedad. Si necesitan cualquier duda sobre nuestro podcast o sobre algún tema específico de filosofía y hermenéutica en el derecho, pueden seguirnos dejando sus preguntitas en la cajita de descripción o en nuestro correo. Muchas gracias a todos por vernos en nuestro canal. Bueno, les queremos dar las gracias por estar y escuchar nuestro podcast. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Ideas en Movimiento, los esperamos en otro. Gracias.